¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ok. Bueno, empezamos la clase. Bueno, esta clase es un tema un poco árido, no es tan frecuente, pero pensamos que es importante que conozcan ustedes, ¿no? Es una de las patologías un poco raras, ¿no? En la especialidad. Como ven acá ustedes el título, vamos a referirnos a las enfermedades degenerativas de la motoneurona y ataxias cerebelosas. Como vamos a ir desarrollando gradualmente. No, ya, seguimos acá entonces. Miren, algunas consideraciones, ¿no? Entonces, sobre estas enfermedades degenerativas. Al decir degenerativas, se refiere a la muerte de la neurona. No sé, entonces se degenera, ¿no? O sea, no sabemos por qué razón, como vamos a explicar en el curso de la clase. De estas neuronas córtico-espinales, o sea, de la zona motora, y de las espinocerebelosas, ¿no? Las córtico-espinales tienen que ver con la motilidad voluntaria, ¿no es cierto? La vía piramidal y todo eso, primera neurona, segunda neurona, eso hay que recordarlo. Y las estructuras, las espinocerebelosas, o sea, la médula espinal y con el cerebelo, ¿no? Y básicamente tienen que ver también con el movimiento, pero la coordinación. Entonces, en el paciente vamos a encontrar alteraciones de todas estas estructuras, ¿no? Vamos a ir desarrollando. Un concepto que ponen los autores, pues lo raro que está en realidad, dice, es un grupo complejo de síndromes, ¿no? Neurológicos de base familiar, o sea, parece que una base genética, evolución crónica de larga data y afecta de manera más o menos estereotipada a ciertos sistemas neuronales. Es decir, va a haber alteración o degeneración de ciertos grupos neuronales y el resto no está afectado, ¿no? Ahí es lo que llama la atención, ¿no? Las más afectadas son el sistema, ¿no? Como le dije, motores, la vía córtico-espinal y el sistema espinocerebeloso, como se mencioné antes. Acá han planteado una teoría, probablemente un mecanismo molecular, ¿no? Que podría explicar la muerte neuronal de muchas de esas enfermedades degenerativas, donde, digamos, por una posible neurotoxicidad de esta proteína, la poliglutamina, ¿no? Que tendría una configuración pro-apoptótica, es decir, la alteración de esta poliglutamina hace que las neuronas posteriormente mueran, ¿no? En forma espontánea, ¿no? En relación a las ataxias hereditarias se incluyen las ataxias degenerativas, autosómicas recesivas y las autosómicas dominantes. Es decir, tienen básicamente una alteración genética, ¿no? Entonces, la ataxia cerebelosa es un hallazgo frecuente en la práctica neurológica. El problema digamos, diferenciar si es una ataxia congénita o es una ataxia secundaria. Pues, probablemente si es una ataxia secundaria, el paciente va a tener pues una solución, ¿no? Se va a resolver su problema clínico, ¿no? De estas enfermedades degenerativas, córtico-espinales, a la cabeza tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, seguramente algunas lo han escuchado ustedes, o ELA, ¿no? Se usa bastante esta sigla, ¿no? Dice, ¿por qué se caracteriza? Por la presencia de atrofia muscular de comienzo asimétrico en una de las extremidades, asociado a signos piramidales sin compromiso de la función sensitiva. Acá ustedes les quiero llamar la atención, miren, hay atrofia muscular. Cuando hay atrofia muscular significa que está comprometida la segunda neurona o la neurona motora periférica en su núcleo o en su trayecto, ¿no? Por eso es que se asocia a atrofia muscular. Cuando hay un compromiso de la primera neurona no tiene por qué haber atrofia muscular, ¿no? Ahora, cuando hay compromiso de la primera neurona o neurona motora superior, vamos a encontrar signos piramidales. Aquel, digamos, signo viene de la pirámide vulvar, ¿no? Cuando se lesiona esta vía, vamos a encontrar paresia o plejía, ¿no es cierto? Hipertonía
hiperreflexia, Babinski, clonus, y pues todas esas alteraciones, ¿no? Entonces, vean, acá hay una combinación de sintomatología que compromete la neurona motora inferior y la neurona motora superior. Es una combinación de las dos, ¿no? Es bien raro encontrar eso, ¿no? En una patología, ¿no? Básicamente, cuando encontramos una compromiso de neurona motora periférica, bueno, pues, supongamos que sea en forma global, está el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, o una radiculopatía, una polineuropatía, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar ahí, pues, alteraciones o signos de la vía piramidal, ¿no? Entonces, sin embargo, acá encontramos eso, ¿no? La combinación de las dos. Esa es la característica de la ELA, ¿no? Compromiso. Y no hay ningún compromiso de la función sensitiva. A pesar de viajar en las proximidades, ¿no? Tanto en la médula, tronco encefálico, etcétera, ¿no? Y no se daña, solo se daña la parte motora. Como dice acá, en meses a años se disemina la atrofia, ¿no? En los músculos estriados del organismo. O sea, a la larga va a comprometer todos los músculos del organismo. De ahí el gran problema, ¿no? Digamos, el paciente va a quedar con una limitación pues muy marcada, ¿no? No compromete el miocardio, el músculo del miocardio, tampoco los músculos extrínsecos del ojo y los músculos de los esfínteres, ¿no? Rectal, vesical, etcétera, ¿no? Mira, entonces, no hay compromiso de función sensitiva, no compromete otros tipos de músculos, ¿no? Entonces, como decía al comienzo, es una alteración selectiva, medio estereotipada, como le dicen, ¿no? Predomina el género masculino, una proporción de 1.7 a 2 por una mujer. La incidencia es de 1.9 por 100.000 habitantes por año, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la etiología del ELA? Hay dos formas el ELA familiar y el ELA esporádico. El ELA familiar corresponde al 5 al 10% de los casos totales y casi siempre corresponde a un patrón de herencia autosómica dominante. O sea, acá son los pocos casos, ¿no? La ELA esporádica del 90 hasta el 95% de los casos, o sea, el restante, probablemente tiene una etiología, como dice acá los subrayos, etiología multifactorial. Pero esta multifactorial que no se ha demostrado, ¿no? Por eso los autores han puesto teorizada, le ponen, ¿no? O sea, en la teoría. Y es raro que debute esta enfermedad antes de la tercera década y después de la séptima, ¿no? Antes de los 30 años, después de los 70, ¿no? Está en el centro, en gente joven, fundamentalmente, ¿no? Si aparece la enfermedad, debuta con la enfermedad, la vida promedio es de 3 años, dependiendo, ¿no?, la precocidad con que se afecta en la musculatura vulvar. Como dijimos que se afecta a todos los músculos, entonces la musculatura vulvar sobre todo, ¿no?, tiene que ver pues con la deglución, ¿no? Entonces se va a atorar, se va a hacer una neumonía aspirativa, no va a poder respirar, etcétera. Por toda esa razón no va a depender de eso, ¿no? Se han identificado hasta 10 genes autosómicos dominantes, ¿no es cierto?, cuando se alteran para explicar el ELA familia, ¿no? El ELA 1 hasta el ELA 10, ¿no? Ahora, estudios genéticos en el ELA familiar han mostrado entre 10 al 20% diversas mutaciones, solo en este porcentaje bajo, ¿no? Mutaciones en el gen del superóxido dismutasa de cobre y zinc, así es el nombre que tiene, ¿no? Que está en el cromosoma 21. O sea, esta alteración, el ELA familiar, vamos a encontrar la alteración del cromosoma 21 con esta alteración de esta enzima, ¿no? Pero solo del 10 al 20%. Ahora, la etiología del ELA esporádica es desconocida. Probablemente, como dicen acá los autores, ¿no? Se trata de causas genéticas, tóxicas o disinmunes, o sea, alteraciones en la inmunidad. O sea, en el ELA familiar básicamente hay fondo genético, alteración de los cromosomas. En el ELA esporádico hay múltiples causas, ¿no? Ahora, la predisposición genética solo se ha demostrado en un pequeño porcentaje como herencia autosómica dominante, como dijimos, ¿no? El resto no sabemos por qué aparece, ¿no? Ahora, esta enzima, la superóxido dismutasa de cobre y zinc, está relacionado con el mecanismo de protección, o sea, interviene en la protección de las células frente a los radicales libres. Pues seguramente esta enzima, pues, al disminuir o al alterarse, ya no nos va a proteger de los radicales, y los radicales libres de repente van a hacer que las neuronas, pues, sufran esta enfermedad, ¿no? No existe explicación por qué la mutación de esta enzima, o sea, de la superóxido dismutasa de cobre y zinc, se manifiesta por una enfermedad selectiva de las neuronas motoras, ¿no? ¿Por qué no se compromete la vía sensitiva,
digamos, las otras cortezas, ¿no? Las otras funciones, ¿no? Entonces, solamente la corteza motora. Acá dice, podría ser la propia enzima ser neurotóxica o proapoptótica. Es una teoría que plantean los autores. Otra probabilidad es de que sea autoinmune, o sea, se formen anticuerpos contra este tipo de neuronas, ¿no? Porque tiene autoanticuerpos, pero en las lesiones no existe inflamación, por eso no explica, ¿no? Ahora, a favor de esta hipótesis autoinmune, iría la asociación con algunas enfermedades de las motoneuronas con las gamapatías monoclonales. Han encontrado esa asociación. Por eso es que los autores piensan que podría ser pues, una alteración autoinmune, ¿no? Ahora, se han encontrado autoanticuerpos, miren, que son muy variados. Por ejemplo, los antigangliósidos, antigalactocerebrósidos, anticanal tipo L de calcio, pero su significado aún es incierto, no ha sido, digamos, demostrado con certeza cuál es su papel, ¿no? Otro mecanismo que podría explicar el ELA esporádico, ¿no? Podría ser la toxicidad por metales pesados, por ejemplo, le echan la culpa al plomo, por eso que las poblaciones que están expuestas, pues, en estas zonas de industrias petroquímicas, por ejemplo, de pintura, ¿no? Ahí, digamos, aparecen más estas enfermedades, ¿no? Por eso dice que podría ser tóxicos. Otra posibilidad que han esbozado la teoría es la enfermedad viral crónica, como en el caso de la poliomielitis, ¿no? Que se encuentran alteraciones en la médula, en las asas anteriores, ¿no? ¿Ya? Y que va a cursar con un deterioro progresivo, igual que la esclerosis lateral amiotrófica, pero con métodos muy refinados no se ha identificado la presencia de un virus en estas lesiones, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Todo queda en pura hipótesis, ¿no? Que no ha sido demostrado. Entonces, como ven ustedes, hay una serie de teorías que nos explican que va a producir una alteración a nivel de las motoneuronas superior e inferior o de la vía córtico-espinal, ¿no? Ya no sabemos por qué razones solo esas neuronas se van a degenerar o van a desaparecer. ¿Y qué se ha encontrado en el estudio anatomopatológico? El daño fundamental es como ya dijimos, la combinación de la degeneración del sistema córtico-espinal. Y, o sea, esta es la primera neurona o la neurona motora superior, pues desde la corteza, la corona radiada, cápsula interna, todo el contingente, porque hasta que vaya que se llama la pirámide vulvar, se produce la decusación y termina pues en los núcleos de las asas anteriores o termina en los núcleos de los diferentes pares craneales, ¿no? Entonces, a eso se llama el sistema córtico-espinal, desde la corteza que va hasta la médula espinal. Y los núcleos motores, tanto el tronco cerebral, ¿no? Todos los motores, básicamente el 10º par que tiene que ver con la motilidad lingual y el 9º par que tiene que ver con la motilidad orofaringea. Entonces, si se lesiona esos, vamos a encontrar, es fácil deducir la sintomatología que vamos a encontrar en los pacientes, ¿no? Y el otro grupo, ya dijimos que se van a terminar en las asas anteriores de la médula espinal, ¿no? La directa y la cruzada, ambos terminan en las asas anteriores, ¿no? Y en las asas anteriores está el cuerpo neuronal de la segunda neurona, o neurona motora periférica, y va a terminar hacia afuera con los músculos respectivos, ¿no? Entonces, miren, hay una característica muy importante, como vamos a ver en una figura más adelante, puede encontrarse atrofia macroscópica en la circulación prerolándica, ¿no? O sea, compromiso fundamentalmente de la primera neurona. Entonces, uno le hace un estudio, pues, o una resonancia magnética y encontramos una atrofia, ¿no? Entonces, y vamos a encontrar sintomatología en el paciente, digamos, de primera neurona, ¿no? De neurona motora superior. En algunos casos menos severos, solo compromete las células gigantes de Betz. Hay que recordar que la corteza cerebral, la motora y todo tiene hasta 6, 7, son varias capas. Dentro de esas capas hay una que es las células gigantes de Betz. Entonces, en algunos casos que son leves, no muy llamativos, solo se compromete estas células gigantes de Betz del área motora, obviamente, ¿no? Entonces, esta atrofia se produce por degeneración axonal ascendente. Si la lesión se instala en la región lumbosacra, pues va a ir en forma ascendente, va a degenerarse, digamos, en el cilindro eje o axón de la primera neurona, ¿no? Y puede llegar hasta la cápsula interna. Hoy en día es detectada, pues, por los estudios de resonancia magnética, ¿no? Felizmente que tenemos a la mano este estudio, ¿no?
Ahora, la pérdida neuronal en las astas anteriores afecta a todos los niveles en la médula espinal, ¿no? Cervical, dorsal, lumbosacro, o sea, todas las astas. O sea, ¿no? Recuerden que ahí están los cuerpos neuronales, ¿no? De la segunda neurona. Pero respetan este, ¿no? Excepto el núcleo de Onuf, que queda a nivel del segmento S2. Y este segmento no lo tocan. Y por eso es que no encontramos alteración pues, de los esfínteres hasta las fases tardías de la enfermedad, ¿no? Entonces sí me va a respetar, como dijimos hace un rato, ¿no? No respeta, no completa el músculo del corazón y el esfínter, ¿no? El centro motor del esfínter. Ahora, en el trombo encefálico, miren, hasta acá miren, ocurre cierta selectividad lesional que afecta el núcleo del hipogloso, o sea, solo afecta el doceopar y el noveno, ¿no? Y no compromete los óculos motores, miren, hasta en eso es selectivo, ¿no? Ahora, las neuronas vulnerables contienen menos cantidad de proteínas reguladoras del calcio intracelular, eso es lo que esboza, ¿no? Entonces, probablemente por eso es que estas neuronas son muy susceptibles a que sean lesionadas, ¿no? Entonces, interviene, parece, el calcio intracelular. Ahora, la pérdida de la homeostasis del calcio hace que las neuronas desprovistas de estas proteínas, eso es lo que nos protege, sean más sensibles a la acción de los aminoácidos excitatorios, por ejemplo, el glutamato, ¿no? O a reacciones inmunológicas, ¿no? Entonces, esta sería la causa, ¿no? De por qué estas neuronas mueren, ¿no? Acá hay una imagen, miren, están los cordones laterales, miren, cómo hay una alteración, ¿no? A los cordones posteriores, los laterales, que es la parte motora, ¿no? Entonces, miren, solamente está, y la parte sensitiva está, los cordones están totalmente conservados, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología, la explicación, ¿no? Entonces, como acá dice, ¿no? Se sospecha de los mecanismos celulares están en juego en la degeneración celular, los mecanismos celulares. ¿Y cómo así? La excitotoxicidad es a través de la sobreestimulación de los receptores postsinápticos del glutamato, como dijimos antes, la alteración del metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, además de esto, de la sobreestimulación, va a haber presencia del estrés oxidativo. Se evidencia agregación de proteínas y neurofilamentos. Se supone esto dentro de la neurona, ¿no? La estructura de la neurona. El transporte axonal y mecanismo de señales celulares desordenados, ¿no? O sea, no hay un orden. Pues todo eso es lo que postulan, escriben los autores, ¿no? Para que nos explique por qué es que estas neuronas, digamos, se mueren, ¿no? O degeneran, ¿no? También hay inflamación en los tejidos neurales, pero los ensayos inmunomoduladores no han modificado el curso. O sea, se le da el tratamiento, ¿no? Si hay un proceso inflamatorio, se le da un tratamiento antiinflamatorio, pero el cuadro clínico no se modifica, sigue igualito alterado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Hay hasta 4 grupos. Acá hay 3, digamos, hay 3 formas de enfermedad de la motoneurona, ¿no? Según el comienzo y según la localización. Le llamamos atrofia muscular progresiva cuando la sintomatología o cuando el cuadro clínico compromete la neurona motora periférica o la motoneurona espinal. Y de ahí es fácil deducir, pues, ¿no? Si es la primera neurona, encontraremos atrofia, hiporreflexia, hipotonía, etcétera, porque está comprometiendo la neurona espinal, ¿no? La otra es la parálisis vulvar progresiva, que comienza en el bulbo, ¿no? Y se manifiesta, pues, ¿no? Ya dijimos, se compromete el 12º, el 9º par, entonces obviamente aparecerá disfagia, disarquia, disfonía, ¿no es cierto? Se van a atorar con la saliva, los alimentos, etcétera, ¿no? Y esa va a ser la causa de muerte de estos pacientes. Y la que estamos revisando es la esclerosis lateral amiotrófica. Ya dijimos, la característica clínica es la combinación de lesiones de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Es una combinación, ¿no? Entonces, hay esas 3 variantes, ¿no? De la enfermedad de la motoneurona. ¿Y cuál es la característica del ELA, ¿no? En su evolución y anatomía patológica, o sea, en la evolución clínica y la lesión de la vía motora, al final terminan confundiéndose las 3, ¿no? No podemos hacer la diferenciación. En algunos pacientes
comienzan con signos de paresia espástica, paresia, o sea, espástica con hipertonía. Espástica se refiere al aumento del tono, ¿no? Propios de la lesión de la motoneurona cortical, ¿no? Llamada esclerosis lateral primaria. Es lo que le decía, cuando hay una atrofia de la corteza motora prefrontal, ¿no es cierto? O prerolándica le llaman. Entonces, uno le hace la resonancia y vamos a encontrar una atrofia de esa zona, ¿no? Entonces, vamos a encontrar sintomatología de neurona motora superior exclusivamente. Entonces, le hacemos la tomografía o la resonancia en este caso y vamos a encontrar esta atrofia, ¿no? Entonces, a esa patología le han puesto el nombre de esclerosis lateral primaria. Para diferenciar la miotrofia, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? La variedad clásica de la esclerosis lateral amiotrófica comienza con paresia en la mano dominante, o sea, la derecha, decimos diestros, ¿no? Asociado a amiotrofia. Amiotrofia, recuerden, significa que es atrofia muscular. Entonces, lo que quiere decirnos es de que, en este caso, al decir amiotrofia, hay compromiso de la primera neurona. Entonces, como ya no hay quien, digamos, mande estímulos tróficos a los músculos, entonces los músculos se van a atrofiar. De ahí viene el nombre de amiatrofia, ¿no? Entonces, el 70% de estos pacientes van a presentar debilidad asimétrica a predominio, ¿no? La progresión se hace centrípetamente, o sea, van de la periferia, de la parte distal hacia en forma centípeta, y afecta toda la extremidad respectiva, ¿no? En este caso la mano dominante, y a continuación toma el lado contralateral, antes de la extremidad homolateral. Entonces salta al otro lado, ¿no? En ese caso hay que sospechar de una esclerosis lateral amiotrófica. La marcha obviamente es paretoespástica, ¿no? Para finalmente confinar a una silla de ruedas. Miren, ¿no? Por la evolución, el paciente queda en una silla de ruedas. Vamos a encontrar fasciculaciones, ¿no? Sobre todo en todos los músculos comprometidos, ¿no? Y sobre todo en la lengua es bastante notorio, ¿no? En el mentón también, las fasciculaciones son contracciones de grupos de músculos que uno lo visibiliza, lo objetiva, ¿no? Lo mira. A diferencia de las fasciculaciones, perdón, las fibrilaciones que solo se ven en la electromiografía, ¿no? Cuando se afecta la musculatura vulvar aparece disartria, lógico, disfagia, mira, reflujo nasal de líquidos, ¿no? En el 25% de los casos pueden tener un compromiso vulvar, ¿no? O se inicia con compromiso vulvar, ¿no? Las fasciculaciones en la lengua y el mentón, como les dije, son signos muy precoces de afección vulvar. Y ya dijimos que esto pues tiene un mal pronóstico, por lo mismo que va a comprometer todo lo que tiene que ver con los músculos de la deglución, de la respiración, ¿no? Entonces el paciente va a tener complicaciones muy rápidas y va a tener un final también rápido, ¿no? Y ahí dijimos antes, no hay compromiso de la función sensitiva, o sea, todas las modalidades de la función sensitiva están conservadas. Y esto es lo más trágico, miren, no se afectan las facultades mentales, las funciones cerebrales superiores están absolutamente normales, ya por lo que el paciente asiste lúcido a su progresiva incapacidad motora. Miren lo trágico que es, ¿no? Tener esta patología, ¿no? Miren el paciente, hija, ¿no? Miren una atrofia muscular, seguramente ahí está contraída la mano, hay deformación de las articulaciones, probablemente este paciente ya está confinado a una silla de ruedas, hay una cuadriparesia espástica. Entonces si saca la lengua, de repente encontramos fasciculaciones en la lengua del mentón. Entonces, encontramos atrofia muscular y vamos a encontrar signos piramidales, ¿no? Como dijimos, combinación de los signos de neurona motora superior y de neurona motora inferior, ¿no? Y el paciente ya está pues confinado a una silla de ruedas. No hay vuelta atrás, no podemos hacer nada contra esto, ¿no? Entonces, en el examen físico se encuentran signos de compromiso de la motoneurona inferior, pues, ¿no? Que pueden ser nucleares o infranucleares, es decir, las asas anteriores hacia afuera o de los núcleos motores del tronco encefálico igual hacia afuera, ¿no? Como habíamos dicho antes. Obviamente vamos a encontrar hipo o atrofia muscular, ¿no? Sobre todo va a haber atrofia bastante notorio, va a ser eso, ¿no? Hay presencia de fasciculaciones también que es notoria. Se encuentra paresia o plejía, paresia todavía ya hemos explicado, eso cuando hay disminución en el movimiento voluntario.
y cuando está absolutamente comprometido se llama plejía, y de acuerdo serán pues la terminología, si se completa las 4 extremidades será cuadriparesia, cuadriplejía, paraparesia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la semántica que conocemos cuando hay compromiso en la vía motora, según la región comprometida. Ya dijimos, obviamente, si es neurona motora periférica, tenemos que encontrar hipo o arreflexia, ¿no? Obviamente vamos a encontrar también deformaciones articulares en todas las articulaciones comprometidas, ¿no? Las 4 extremidades ya están comprometidas, ¿no? Ahora, si encontramos, ¿cuáles van a ser las características por compromiso de la neurona motora superior? Entonces, el tono va a estar muy aumentado, entonces encontramos una hipertonía, es de tipo espástico. La otra forma de hipertonía es la forma de rigidez, o la rueda dentada, o el signo del Nero que le llama. Es típico en compromiso del sistema extrapiramidal en el Parkinson, por ejemplo, ¿no? Espástico es, el paciente va a tener una contracción muscular intensa, ¿no es cierto?, porque está aumentado el tono, y como está digamos, flexionado, por ejemplo, el miembro superior, ustedes intentan estirar, estiran, estiran, y va a haber una resistencia intensa. Y llega un momento en que se vence, ¿no? Se va, ¿no? Pues se llama espástica, ¿no? Se llama espasticidad, ¿no? Y particularmente en pacientes jóvenes. Ya dijimos, como es de primera neurona, vamos a encontrar clonus en la extremidad comprometida, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de explorar el clonus, ¿no? En la rótula, en los miembros superiores, en los miembros inferiores. Por ejemplo, la mano ustedes agarran de la palma y la flexionan hacia atrás en un instante y lo sostienen ahí, los dedos de la mano o toda la mano se va a estar contrayendo en forma permanente, se llama, hasta que dejen de presionar, es el clonus, ¿no? Los reflejos osteotendinosos son hiperactivos, decíamos, encontrar hiperreflexia, ¿no? Incluyendo incluso el signo precoz es cuando uno hace el reflejo mandibular, esta va a moverse con mucha vivacidad, con mucha energía, ¿no? Estos pacientes, ¿por qué? Porque hay lesión de la vía piramidal de ambos lados, como dicen, ¿no? En lesiones bilaterales del tronco o del tracto córtico espinal, ¿no? Entonces, es típico eso, ¿no? Se encuentra paresioplejía con distribución piramidal, ya dijimos, ¿no? Si hay compromiso de las 4 extremidades, los miembros inferiores, solo una extremidad, etcétera, etcétera, ¿no? Va a depender de cuántas extremidades están comprometidas. Vamos a encontrar el signo de Babinski, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprometida pues la vía piramidal. Dijimos que el signo de Babinski es un signo estructural, es un signo anatómico de una lesión estructural de la vía piramidal. De ahí la trascendencia de saber hacer adecuadamente este signo, ¿no? Saber sacar, ¿no? Si encontramos en la parálisis vulvar, ¿qué encontramos? Ya dijimos, hay compromiso del noveno par, que tiene con toda la musculatura de la orofaringe, y el décimo par que tiene que ver con todo lo que es la motilidad lingual. Entonces, ahí básicamente están comprometidos esos dos núcleos, ¿no? Encontraremos predisfunción de los músculos de la faringe, de la laringe y de la lengua, ¿no? Que es elemental, ¿no es cierto?, para la articulación de la palabra, para la deglución, ¿no es cierto?, etcétera. Se manifiesta por disfonía, disfagia, disartria. Esto es cuando hay compromiso a nivel del bulbo, ¿no? En estos núcleos, sobre todo en la protuberancia, ¿no? Hay debilidad, lógicamente, hay hipo o atrofia y fasciculaciones en los músculos faciales inferiores y en la lengua. ¿Por qué? Acuérdense que está comprometido el núcleo, ¿no? El núcleo, que es la segunda neurona, o neurona motora periférica, por eso vamos a encontrar atrofia, ¿no? Tanto los músculos de la cara y de la lengua, lógicamente, ¿no? El reflejo de la tos y nauseoso están disminuidos. La contracción mandibular está ausente porque hay una paresia, ¿no? Y por lo tanto no puede, digamos, contraer, levantar la mandíbula. La mandíbula está caída hacia abajo, ¿no? Como colgada, digamos, algo así para entenderlos, ¿no? La lengua es pequeña y contraída, por lo que no puede ser protruida completamente, ¿no? Justamente porque su núcleo está comprometido, entonces habrá una amiotrofia o una atrofia de la musculatura lingual, ¿no? Aquí hay una imagen muy bonita, miren, ¿no? Miren cómo hay una atrofia. Y como están viendo acá esto en vivo, se ve como se está contrayendo, son las fasciculaciones, ¿no? En la lengua.
ya pues no hay ninguna duda en el diagnóstico, ¿no? Es una esclerosis lateral amiotrófica cantada. ¿Por qué? Porque hay compromiso de primera neurona y de segunda neurona que viene de, digamos, que llega a los núcleos del doceavo par, ¿no? Y en el examen físico, ¿qué encontraremos? Ya dijimos, ¿no? Cuadriparesia, por ejemplo, espástica e hiperreflexia. Ya a esas alturas, si está con cuadriparesia, está comprometida en forma sistémica, se va a asociar, pues a nadie le va a gustar pues estar con las cuatro extremidades paralizadas y confinadas a una silla de ruedas, y mi aspecto mental me doy cuenta absolutamente de todo, interpreto toda la realidad de nuestro entorno, ¿no? Entonces aparece la habilidad afectiva, con risa o llanto excesivos e inadecuados, ¿no? Como si fuera un componente demencial, algo así, ¿no? A estas alturas ya se encuentra en ortopnea, ya tiene dificultad para respirar. Vamos a encontrar somnolencia, pero por la hipercapnia, ¿ya? Esa es la causa. Los movimientos oculares son normales, como hemos dicho desde el comienzo. La función vesical e intestinal están preservadas, aunque puede encontrarse urgencia miccional en estos cuadros, ¿no? Porque ya están postrados, pues, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Ahí está la atrofia, la amiotrofia, mire, hay ausencia, atrofia de los músculos interóseos en las manos de garra, parece, ¿no? Y a este paciente le hacemos los reflejos, están incrementados, o sea, el tono también está incrementado, ¿no? Miren, esto es típico, ¿no? Y bilateral, eso nunca se olvida. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Ya? Se basa en dos parámetros. La confirmación positiva de que hay afección de varios niveles de las neuronas bulboespinales, o a nivel del bulbo o a nivel de la médula espinal, ¿no? Clínicamente elegimos paresia, oplejía, hipertonía, hiperreflexia y más amiotrofia. Amiotrofia se explica por compromiso de la neurona motora periférica. Y la ELA, ya recordemos que es por compromiso de primera neurona y compromiso de segunda neurona, ¿no? Que eso no lo vamos a encontrar en ninguna otra patología, ¿no? Y la otra es excluir cualquier otra etiología que no sea degenerativa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, tiene una cuadriparesia, ¿no es cierto? Hipertónica, hiperreflexica, con Babinski-Clones, y como es cuadriparesia, sin compromiso, digamos, de los pares craneales, entonces diremos que hay una lesión a nivel de la médula cervical, ¿no es cierto? Hay una compresión, de repente es un canal estrecho, una discopatía, qué sé yo. Imagínense que les explique la cuadriparesia. En los ancianos es frecuente el canal estrecho. Entonces, lo que se hace es una hemilaminectomía, se apertura el conducto raquídeo, se amplía, y la médula ya no está estrangulada, y se normaliza, y el paciente desaparece toda su sintomatología. Entonces, de ahí viene la trascendencia de hacer el diagnóstico diferencial, de encontrar una causa secundaria que tenga una solución. Y recordar si es una enfermedad degenerativa, inexorablemente, miren dónde termina, ¿no? En una silla de ruedas, vamos a ver más adelante con sonda nasogástrica, con traqueostomía, es decir, es una, digamos, enfermedad gravísima, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Se puede echar mano a algunos exámenes de la electromiografía y electroneurografía, demuestran qué cosas, signos de denervación activa en los músculos afectados. ¿Y qué otra característica? También encontramos alteraciones en la electromiografía en otros músculos que clínicamente están normales. O sea, también no encontramos paresia, plejía, etcétera, ¿no? Pero a ese nivel ya encontramos alteración, signos de denervación activa, ¿no? La característica de este estudio es que están conservados la velocidad de conducción, tanto motora como sensitiva, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Se puede biopsiar, en la biopsia muscular encontramos una atrofia neurógena en evolución, ¿no? Entonces, eso lo ve el neuropatólogo, ¿no? Para que, digamos, el diagnóstico tenga, pues, valor, ¿no? Pues, como les decía, pues, es importante el diagnóstico diferencial. Como ven acá ustedes, el diagnóstico inicialmente puede ser incorrecto en aproximadamente el 10%, ¿no? Es por otra causa, es otra etiología secundaria, y nosotros estamos diciendo que es una esclerosis lateral amiotrófica. Por ejemplo, hay que hacer la diferencia con la parálisis pseudobulbar. Recuerden que el bulbo es una zona pues muy vulnerable, muy estrecha.
por donde descienden, ascienden, está el SARA, están los núcleos, ¿no es cierto? Está el centro respiratorio, es una zona muy, muy crítica. Entonces, cualquier lesión muy mínima ahí va a causar un problema, ¿no? Ahora decimos pseudovulvar es cuando la lesión está encima del bulbo, que compromete las dos vías piramidales y simulan como si fuera una lesión del bulbo. Como le decía, si es una lesión en el bulbo, cualquier lesión, por más mínima que sea, digamos, va a comprometer pues la vida de la persona. Por eso se llama pseudo, que se parece, ¿no? Pero la lesión está en la vía piramidal, pero ojo, tiene que ser bilateral. Esa es la característica. Entonces, por ejemplo, ¿no? El meningioma parasagital, acuérdense el homúnculo, el hombrecito de cabeza, los miembros inferiores están ¿dónde? En la región medial, ambos miembros inferiores. Encontramos un meningioma y vamos a encontrar ahí, ¿qué cosa? Una paraparesia espástica, ¿no? Por compromiso de primera neurona o neurona motora superior. Entonces, podemos decir que es pues una ELA, ¿no? Mira, un meningioma parasagital, le hacemos una resonancia, le encontramos, se le opera y el paciente queda normal, ¿no? La enfermedad de Pick, lesiones vasculares córtico-vulvares bilaterales, por ejemplo, lesiones del tronco encefálico, de la cápsula interna, los infartos lacunares. Vean, si estos pacientes que tienen factores de riesgo, se da el tratamiento de rehabilitación, tratamiento preventivo, antiagregantes plaquetarios, etcétera, etcétera, y el paciente se puede recuperar. En cambio, sigue pues muriéndose las neuronas, ¿no es cierto? El paciente va a quedar muy mal, ¿no? Por eso es importante. La esclerosis múltiple también puede tener sintomatología similar a la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Cuando encontramos una parálisis vulvar, por ejemplo, parálisis vulvar, o sea, compromiso de los oculomotores o de los pares craneales que tienen una función motora, las que estamos realizando, el 12º par y el 9º par, ¿no? Entonces, ejemplo, la miastenia gravis, por ejemplo, ¿no? Hay una caída del párpado, hay una diplopía, hay una paresia facial, entonces no voy a decir que hay un compromiso, pues ahí, ¿no? Del tronco encefálico. Tumores o aneurismas de la fosa posterior que implican a la médula espinal, los nervios craneales inferiores, ¿no? Si es un tumor, un aneurisma, pues se puede tener la solución quirúrgica, ¿no? Y se resuelve el problema del paciente. La siringobulbia es digamos, como especie de un quiste, un vacío que queda en el conducto del epéndima a nivel del bulbo, ¿no? Entonces se amplía y va a lesionar pues, las vías motoras, ¿no? Entonces también la etiología no se conoce, pero digamos, no va a ser progresiva. Entonces arranca esta siringobulbia y queda, ¿no? Las polineuropatías craneales, ¿no? Por ejemplo, la meningitis basal de bajo grado o vasculitis. Si es una meningitis, entonces será tratamiento específico y se puede curar. Atrofia muscular vulvar, espinal, recesiva ligada al sexo, es el síndrome de Kennedy, por ejemplo, ¿no? Que no es una enfermedad degenerativa, ¿no? Lesiones de la médula también pueden simular, ¿no? ¿Qué cosas? Anormalidades de la unión cráneo-cervical, la malformación de Chiari, ¿no? Entonces, cuando hay un agujero occipital un poco amplio, se va a enclavar ahí todo el tronco encefálico y eso puede llevar a compromiso de la vía motora, ¿no? Entonces, es por una alteración del ósea, ¿no? Que simula ser una esclerosis lateral amiotrófica. Radiculopatía cervical, las discopatías es bastante frecuente, hemos visto muchos casos nosotros. Mielopatía cervical es lo que les decía, el canal estrecho, se comprime la médula. Poliradiculopatía espondilítica, o sea, hay una artrosis de las vértebras, pues a nivel cervical sobre todo, ¿no? Y también a nivel lumbosacro, ¿no? Y simular una sintomatología del ELA, ¿no? La siringomielia es lo mismo, en el conducto del epéndimo se dilata todo un sector, ¿no es cierto? Hay una disociación de la sensibilidad superficial y profunda. Bueno, habría que explicarlo ahí, ¿no? Entonces, traten de revisar eso. Si alguien quiere, me dice, se los puedo explicar, ¿no? La presencia de malformación arteriovenosa, malformaciones vasculares, pues miren, puede tener sintomatología similar a Lela, pero se soluciona la malformación y el paciente se recupera. Problemas infecciosos, poliomielitis, sífilis, el VIH, el virus del HTLV1, haber una neoplasia intramedular, de repente la quimioterapia, etcétera, o radioterapia, y podría solucionarse su problema, ¿no?
En todo caso, si es medular, quedará pues con una paraplegia, etcétera, pero ya no va a ascender pues hasta el bulbo, ¿no? Donde se va a comprometer pues la vida del paciente, ¿no? Otro diagnóstico es la mielopraxia por radiación, un cáncer, ¿no? La tirotoxicosis, amiotrofia diabética, puede tener sintomatología parecida, toxicidad por magnesio, envenenamiento por plomo, envenenamiento por mercurio, síndrome de Lambert-Eaton, esto es en el tema que vamos a revisar con la miastenia gravis, miopatías, ¿no? Por ejemplo, la distrofia escápulo peroneal, ¿no? Entonces, vean, toda esta secuencia de enfermedades hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Se pueden confundir con una esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ¿Y qué exámenes auxiliares ya hemos venido diciendo a través de la exposición, ¿no? Para hacer diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? El examen más importante, pues, la resonancia magnética. Ahora, se puede echar mano al examen de líquido célulo-raquídeo, ¿no? Que se va a encontrar una leve hiperproteinorraquia, elevación de las proteínas. Recuerden que es hasta 50 miligramos máximo. Encima de 100 miligramos por ciento ya debe ponerse en duda la diagnóstica de Lela, ¿no? Podría ser otra patología, ¿no? Esa meningitis tuberculosa, micótica, una meningitis paraneoplásica, otras enfermedades, ¿no? También hay que dosar la vitamina B12, porque puede cursar con cuadriparesia, etc. Hacer exámenes serológicos para sífilis, anticuerpos para el VIH, anticuerpos para HTLV1. Entonces, miren, son otro tipo de enfermedades, ¿no? Que simulan ser o tienen la misma sintomatología de Lela. Hacer estudios de conducción nerviosa, la velocidad de conducción nerviosa de las fibras sensoriales y motoras, dijimos que eran normales, ¿no? En todos los músculos no afectados. O sea, aquí hay unas imágenes de la esclerosis lateral primaria que les decía, ¿no? Entonces, acá vemos acá hay unas imágenes hiperdensas, algo blanquitos en ambos lados, es la vía motora, miren esta zona, ¿no? Que ningún otro estudio lo va a ver en la resonancia, ¿ve? Ahí está la vía motora descendente. Esta es la esclerosis lateral primaria, les decía esto, acá no sé si se ve una flecha, miren acá, ¿no? Esto debería ser así, homogéneo, miren acá está atrofiado, ¿no? En ambos lados, miren. Acá se insinúa, pero acá está bastante notorio, ¿no? Entonces, el paciente en este caso vamos a encontrar síntomas predominantemente de la primera neurona, ¿no? Entonces, y uno le toma la resonancia y encuentra esto, ¿no? Entonces, se está degenerando espontáneamente la primera neurona, ¿no? O es la esclerosis lateral primaria, como dijimos. Acá igual, ¿no? Miren, ya no hay zona motora, está vacío, ¿no? Igual, ¿no? El área motora. También los surcos o las circunvoluciones están bastante amplias. Acá vemos los puntitos hiperdensos acá. Esa es la lesión, ¿no? La lesión de la vía piramidal. Bien. ¿Qué otros exámenes auxiliares podemos hacer? Medir la conducción nerviosa, dice, es menos del 70% del valor normal en estos pacientes, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? En los músculos afectados. Entonces, la electromiografía es fundamental la clínica, ¿no? Pero la electromiografía nos va a confirmar, ¿no? Básicamente, alteraciones si estamos viendo fasciculaciones, es obvio, pero el detalle es encontrar las fibrilaciones, ¿no es cierto?, aparentemente en músculos que no están comprometidos, ¿no? Eso es clásico en el ELA, ¿no? Se encuentra denervación activa, por ejemplo, ¿no? La actividad de insercional aumentada. Es decir, cuando uno inserta la aguja de la electromiografía, eso en el electromiógrafo se puso un ruido intenso, ¿no? Como en caída de avión, le llamamos así. Entonces, ese ruido está muy incrementado. Los potenciales de fibrilación espontánea, vamos a ver una figura posterior, aparición de las ondas positivas o la fibrilación espontánea, ¿no? Eso indica que hay una lesión de la segunda neurona o neurona motora periférica, así se manifiesta, ¿no? Ondas agudas positivas, fasciculaciones con morfología anormal. Entonces, todo eso podemos encontrar, esto lo hace pues el neurofisiólogo, nos lo describe con todo detalle, ¿no?
Miren, los músculos clínicamente no afectados pueden tener los hallazgos de la denervación activa, eso es lo que llama la atención, ¿no? Ahora, los gases arteriales sanguíneos se alteran pues, en los estados avanzados de la enfermedad, ¿no? Vamos a encontrar una hipercapnia, ya dijimos que hay un compromiso del estado de la conciencia, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Las zonas positivas son mira, espontáneas, ¿ve? Acá, ¿ve? Son las ondas positivas, o fibrilaciones, se llaman, ¿no? El tratamiento. En el momento actual no hay tratamiento eficaz, ¿no? La fisioterapia evita retracciones y artrosis, de alguna manera. Las complicaciones respiratorias suelen ser la causa de muerte, como dijimos. El paciente tiene que tener una provisión de oxígeno permanente, ¿no es cierto? Y un aspirador, ¿no? En domicilio también en forma permanente para, digamos, eliminar la saliva, las secreciones bronquiales. Ayudaría a resolver los problemas de sofocación causada por la secreción bronquial, ¿no? Pues, tiene que tener estos aparatos en forma permanente al paciente. Y él no, a otra persona que lo asista, o sea, va a tener una dependencia absoluta de una tercera persona. Ahora, miren, acá dice, debe respetarse la autonomía de un paciente debidamente informado, porque acuérdense que está totalmente lúcido, decidir sobre si desea que los alimentos se le administren por sonda nasogástrica o por gastrostomía. Ya, o sea, tenemos que tener la autorización del paciente. Y además, si ya tiene dificultades para respirar, se realiza la traqueostomía para ventilación asistida. ¿Ya? Entonces, miren lo complicado que es, ¿no? Ahí está el paciente, le está haciendo la rehabilitación, por ejemplo, miren, tiene una atrofia marcada, una artrosis, ¿no? Y la señorita guapa, pues el señor está levantando la moral, ¿no? Miren acá, ¿no? El paciente ya está con traqueostomía, ¿no? Pues, ¿por qué? Acuérdense, el tubo endotraqueal tiene un tiempo a causar necrosis, por operación, etcétera, por eso le pueden hacer la traqueostomía. Es para la ventilación, mira, está con ventilación mecánica permanente porque ya el paciente no respira. Y la paciente, miren, está totalmente lúcida, ¿no es cierto? Y no puede valerse para nada, ¿no? Nada. Lo trágico que es esta enfermedad, ¿no? Esta medicación, yo no sé si existe en el Perú, ya, entonces lo encontré. En los pacientes con el ELA familiar y el ELA esporádico pueden beneficiarse con la combinación del tratamiento específico con Riluzol, es el nombre comercial, la 2-amino-6-trifluormetoxibenzotiazol, así se llaman químicamente, ¿no? Esta medicación cruza la barrera hematoencefálica, inhibe la liberación de glutamato. Dijimos que el glutamato es un aminoácido excitatorio, podría ser uno de los causantes de esta degeneración de estas neuronas. Inactiva los canales de calcio dependientes del voltaje e interfiere con los eventos intracelulares implicados en la excitotoxicidad. Pues parece que sí, pues, ¿no? Tiene un valor este medicamento, ¿no? Pero este medicamento retarda la evolución de la enfermedad, mejora la supervivencia libre de traqueostomía durante aproximadamente 3 meses más, ¿no? Solamente 3 meses, ¿no? Qué bueno sería porque sea permanente, ¿no? Pero no lo detiene ni mejora los síntomas. Ahí está lo trágico. La dosis es de 50 miligramos cada 12 horas, requiere controles hematológicos, es tóxico para la sangre. El exceso de saliva a la cialorrea en el paciente se puede usar colinérgicos como la escopolamina, así dicen los autores. Los calambres musculares se puede, en estos casos, se puede usar la gabapentina. No es que sea bueno, pero mira, hay reportes anecdóticos. Alguien usa, no hay nada que usar, lo usa y mejora, ¿no? Pues se llaman reportes anecdóticos. Para la espasticidad se puede usar el baclofeno, eso sí existe en el país, baclofeno, tisanimida, son relajantes musculares, pero no, las benzodiazepinas, la cabeza el famoso diazepam, especialmente en el laringoespasmo, ¿no? Y podría ayudar a algo. En depresión e insomnio se puede usar pues, antidepresivos e hipnóticos, pues el paciente está sumamente deprimido y sumamente ansioso pues, por la situación en que está, ¿no? Algunas palabras del pronóstico. ELA es de evolución progresiva. Progresiva significa que cada día pues, se va incrementando, ¿no? Y miren, la esperanza de vida promedio, una vez diagnosticada, es de 2.5 a 3.5 años de vida, imagínense. Que te digan que solo vas a vivir 3.5 años, 3 años y medio.
Para los pacientes de inicio vulvar, esto se reduce, ¿no?, a 2 años, ¿no? Ya, obviamente por compromiso de los músculos, pues, de la orofaringe, la lengua, ¿no? Los que tienen debilidad en extremidades pueden durar hasta 4 años, ¿no?, hasta que no se comprometa en la musculatura vulvar. El 25% sobrevive 5 años desde el inicio de los síntomas, en estos que tienen compromiso solamente a las 4 extremidades. Ahora, los factores pronósticos dependen de qué tan temprano aparezca, pues, la enfermedad, ¿no?, el inicio, ¿no? Atrofia muscular progresiva, sea muy rápida, si es de inicio vulvar, si la aparición es a edad mayor, el sexo femenino, etc. Todos esos, digamos, parámetros tienen que ver algo con el pronóstico, ¿no? Hay un 5% que cursa con una demencia frontotemporal, ¿no? Dijimos que cursaba con estado lúcido, sin embargo, un 5% que puede ser un cuadro demencial. Lo que les dije, la esclerosis lateral primaria, con el compromiso de la corteza cerebral, se debe a la desmielinización de los cordones laterales. No, esta es la primaria. Se debe a la desmielinización de los cordones laterales de la médula espinal. Por ahí, acuérdense que asciende, pues, la vía motora. Se afecta la vía córtico-espinal sin compromiso de las asas anteriores, exclusivamente la segunda neurona a nivel de la médula espinal. Aparece en la quinta década, ¿no es cierto? Se inicia con paraparesia, luego cuadriparesia y parálisis pseudovulvar. La resonancia magnética muestra atrofia en la circunvolución precentral. Y se llega al diagnóstico por exclusión, ¿no? Entonces, es la imagen que les había mostrado antes, ¿no? En la corteza cerebral uno encuentra una atrofia, ¿no? Entonces, uno le hace el estudio y encuentra, pues, un hallazgo casual, ¿no? Entonces, es un diagnóstico clínicamente es por exclusión, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto que hemos revisado corresponde a las enfermedades degenerativas córtico-espinales o a la vía motora, como hemos revisado, ¿no es cierto? Hay una combinación de compromiso de primera neurona, segunda neurona, es progresivo, la causa no se conoce, y lo fundamental acá es encontrar, pues, una causa secundaria, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial respectivo que podría tener una solución en el paciente, ¿no? Y dar una esperanza. Y como has visto, el paciente, pues, termina con ventilación mecánica asistida, ¿no? Y si tiene, pues, oxígeno y tiene el aspirador y el ventilador mecánico, pues, puede vivir mucho tiempo, ¿no? Pero yo no sé cuánto involucraría en relación al costo, ¿no? El otro tema son las ataxias hereditarias. Esto es aún más terrible, más tedioso este tema, ¿no? Entonces, la ataxia cerebrosa tiene una amplia etiología, amplia, que pueden ser adquiridas y genéticas. Obviamente, en esta patología también nos interesa, pues, diferenciar las adquiridas, porque solucionamos la adquirida y el paciente puede, digamos, mejorar, incluso sobrevivir, ¿no? Las ataxias hereditarias incluyen ¿no? ¿Cuáles? Ataxias metabólicas, ataxias degenerativas autosómicas recesivas, ataxias espinocerebelosa autosómica dominante, ataxias ligadas al cromosoma X, ataxias maternas heredadas. Bueno, existe todo esto, ¿no? La característica clínica, ¿cuál es? ¿No? Hay una lesión que se localiza, pues, en el cerebelo, ¿no? Lo que la imagen nos sugiere eso, ¿no? Entonces, obviamente, si el cerebelo tiene que ver con la coordinación, vamos a encontrar, pues, los distintos tipos de alteraciones en la coordinación, probablemente combinado con compromiso de la vía motora y de la vía sensitiva. Vamos a ver en la parte de la médula espinal, etcétera. Entonces va a haber un cortejo de síntomas muy complicado, muy, digamos, difícil de interpretar, ¿no? Entonces, dentro de las ataxias hereditarias, ¿no es cierto? Como se lo indica, pues se hereda a través de los genes. Dice, se comienza a conocer mejor su base genética, que tampoco se conoce mucho, ¿no? Entonces, las atrofias espinocerebelosas degenerativas, es el tema que vamos a tratar, no tienen tratamiento conocido. El aspecto esencial ante este tipo de pacientes es descartar que el cuadro de ataxia cerebelosa sea sintomática y tratable. Ejemplo, es un paciente que toma fenitoína, ¿no? La fenitoína o en dosis altas puede causar una desmielinización de las células de Purkinje en el cerebelo y el paciente puede quedar con un ataque. Entonces,
Lo que hay que hacer es que cosa bajarle la dosis o evitar pues que se intoxique, ¿no? Las ataxias congénitas incluyen la aplasia o hipoplasia cerebelosa, esa es la característica fundamental. Uno le toma la resonancia y encuentra pues esa aplasia o hipoplasia por un tema genético, ¿no? Acá hay que diferenciar las malformaciones de Arnold-Chiari, el síndrome de Hubert, el síndrome de Dandy-Walker, que tienen sus características clínicas, ¿no?, propias. Algunas de estas alteraciones pueden mejorar con el tratamiento quirúrgico, estas anteriores que les comento, ¿no? Entonces, de ahí la trascendencia de hacer pues un diagnóstico clínico correcto. Y como ven ustedes acá, ¿no? La ataxia cerebelosa, ¿cuál es la característica semiológica? Cuando está parado con los pies juntos, el paciente se cae en todos los sentidos, atrás, adelante, es el típico ebrio que está parado. Y cuando camina pues es la marcha del ebrio, ¿no? Un paso adelante y no avanza nada, el cuerpo atrás, y hasta se cae marcha a todos los lados, es una marcha típica del ebrio, ¿no? Entonces, esa es la sintomatología de un paciente con ataxia. Entonces, dentro del síndrome atáxico, ¿cierto?, describe este síndrome de Hoover. ¿Cuál es la característica del síndrome de Hoover? La característica es que va a comprometer el vermis cerebeloso, no los hemisferios. Acuérdense que en el centro está el vermis, ¿no? Tiene un trastorno estático. Acuérdense que el vermis tiene que ver con el equilibrio estático y los hemisferios con el equilibrio dinámico, cuando uno camina, deambula, corre, ¿no? Pues, en este caso hay un trastorno del equilibrio estático y no progresivo del nacimiento, ¿no? Y no, o sea, se mantiene en el tiempo, pero es bastante limitante, ¿no? Se define por hallazgos en la resonancia magnética típica el signo del diente molar, o sea, vamos a encontrar, digamos, los hemisferios normales y va a haber una atrofia del vermis cerebeloso. A nivel de los pedúnculos cerebelosos superiores muestran un agrandamiento de la fosa interpeduncular, porque hay una atrofia, pues, ¿no? Y un agrandamiento también del cuarto ventrículo, con hipoplasia o aplasia del vermis cerebeloso. Esa es la característica. Entonces, ahí diremos que es un síndrome de Hoover. En la actualidad hay por lo menos 9 mutaciones genéticas que conducen a ser portador de este síndrome. Miren, todas las alteraciones genéticas. ¿Qué otras características se heredan con un patrón autosómico recesivo? ¿Ya? La mayoría de las mutaciones interfieren con la estructura o la función de los cilios primarios en el momento del nacimiento, de la formación del feto, ¿no?, que son críticos para la migración neuronal durante el desarrollo del rombo encefálico. O sea, esto viene desde la formación del nuevo ser. Se caracteriza por tener ataxia estática, no la dinámica, sino la estática. Se asocia a retardo mental leve o moderado e hipotonía. ¿Ya? Tiene una frente ancha el paciente, ¿no? Ancha, ceja arqueada, estrabismo, tosis palpebral, boca ancha, por hipotonía facial. Mira, todo lo que tiene el paciente. El 30% de este síndrome se asocia a displasia poliquística renal, eso más todavía. ¿Y cuáles son las diagnósticos diferenciales de este síndrome de Hoover, ¿no? Trastornos genéticos, malformación de Arnold-Chiari, dijimos, hipoplasia o aplasia cerebelosa congénita, hipoplasia del cerebelo ligado al sexo X o al cromosoma X, hipoplasia pontocerebelosa, quiste de Dandy-Walker, síndrome de Hoover, hidrocefalia, mira todo esto. Hidrocefalia, por ejemplo, le ponemos una válvula, un shunt, y desaparece la ataxia, ¿no?, que simulaba ser una ataxia cerebelosa, ¿no? Otros, miren, la ataxia espinocerebelosa, atrofia dento, rubro pálido, luciana, ataxias episódicas, trastorno mielocerebeloso, leucodistrofia de inicio del adulto. Bueno, todas estas enfermedades yo lo he encontrado en el libro, se lo transcribo, no hay otras cosas más que decir, como ustedes también es bastante raro, bastante complicado. Sigue, ¿no? La herencia autosómica recesiva, la ataxia de Friedrich, esto sí lo escribimos. Ataxia telangiectasia, enfermedad de Wilson, leucodistrofia metacromática, adrenoleucodistrofia, ataxia con hipogonadismo, ataxia autosómica ligada, autosómica recesiva tipo 1, mira, todas las formas de alteraciones. Y cada uno pues tiene su parte clínica, ¿no?, para llegar al diagnóstico, ¿no?
Ahora, las ataxias heredadas ligadas al cromosoma X, ¿no? Tienen todos estos nombres, miren, ¿no? Síndrome de temblor y ataxia asociada al cromosoma X frágil, anemia sideroblástica con ataxia ligada a X, y mira todo lo que ustedes ven en la relación, ¿no? Entonces, imagínense diagnosticar estas enfermedades, pues es realmente bien difícil, ¿no? Trastornos tóxico-metabólicos, la degeneración cerebelosa alcohólica, uso de antiepilépticos, lo que le decía antes, en quimioterapia, enfermedades tóxicas, uso de mercurio, arsénico, plomo, monóxido de carbono, insecticidas, hipertermia, mielonolisis póntica, extrapontina, encefalopatía portosistémica, en los pacientes que tienen pues, la cirrosis hepática, le han hecho un bypass, y bueno, el paciente va a tener pues una ataxia, todo, ¿por qué? Porque, digamos, el hígado que era un depurador de la sustancia va directo al encéfalo y va a causar una serie de alteraciones, ¿no? Llegar hasta alteración del tipo, marcha tipo cerebelosa, etcétera, ¿no? Entonces, algunas palabras, la ataxia cerebelosa autosómica dominante. ¿Cuáles son las características de estas ataxias? Resulta de la degeneración neuronal del cerebelo, ya, ¿no? Y en los núcleos de los nervios craneales. Aquí hay una combinación, núcleos de los nervios craneales, ya se complicó más. Puede existir, miren, grados variables de disfunción en los ganglios basales. Va a aparecer a signos extrapiramidales. Del tronco encefálico, compromiso de los pares craneales, ¿no? De la médula espinal, miren. Nervios ópticos, de la retina y de los nervios periféricos. Entonces, miren, vamos a encontrar una serie de alteraciones de estas estructuras, pues, ¿no? Entonces va a tener su expresión clínica, ¿no? Y miren, todo lo complejo que podría ser, ¿no? Entonces, resultando, mire, dijimos en parkinsonismo, hiperreflexia, espasticidad, pérdida visual, mira, todo eso va a tener el paciente. Entonces, hay una prevalencia aproximada de 1 por 100.000 en todo el mundo, inicio después de los 20 años. ¿Cuál es la etiología y fisiopatología de las ataxias congénitas, no? Se han identificado múltiples mutaciones genéticas. ¿Cuáles son estas, no? Las más comunes, ¿no? Se repiten, ¿no? Este triplete, ¿no? La citosina, la adenina y la guanosina, ¿no? Que codifica la glutamina, ¿no? En los genes causales. Entonces hay una replicación de estos y esto pues lleva a una alteración de la secuencia, ¿no? En esta proteína y por eso probablemente aparece pues toda la alteración de atrofia del cerebelo y su manifestación clínica respectiva, ¿no? Si la repetición aumenta, dice, la repetición aumenta cuando la transmisión de la línea paterna, ¿no? O sea, la enfermedad es mucho más notoria, ¿no? La patogénesis es la transcripción alterada de los genes, ahí está el problema. La unión del ARN y el manejo intracelular del calcio. Entonces, esas son las causas, ¿no? De que aparezca la atrofia de los hemisferios cerebelosos. Ahora, la pérdida preferencial de las neuronas del cerebelo y el tronco encefálico sigue siendo inexplicable. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué se mueren? ¿No? Simplemente lo que estamos haciendo es una descripción, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Entonces vamos a encontrar en algunos casos antecedentes familiares, ¿no? Similarmente afectados, es de inicio lento y gradual. Vamos a encontrar ataxia tipo cerebelosa, se asocia a disartria por compromiso del tronco encefálico, ¿no? Hay dismetría, hay temblor cerebeloso. Mire, se asocia a oftalmoplegia supranuclear, atrofia óptica, retinopatía pigmentaria, hay demencia acá, hay disfunción extrapiramidal. Es decir, vamos a encontrar toda la sintomatología neurológica junta, ¿no? Imagínense diagnosticar esta patología, ¿no? Entonces acá ven, miren en la imagen de resonancia, en corte sagitario, hay una atrofia total, miren acá, pequeñito, ¿no? Y un agrandamiento de la fosa interpeduncular, agrandamiento del cuarto ventrículo, como dijimos, miren acá. Esto es la fosa interpeduncular, está agrandada por atrofia. ¿Y cuál es el tratamiento? Como dice acá, no existe tratamiento eficaz actualmente en estos trastornos. El tratamiento es de soporte, o sea, solo ayudarla, ¿no? Que coma, que camine, nada más, apoyarla, ¿no?
La medicación reportada con cierta utilidad incluyen a los anticolinérgicos, la fisostigmina, cloruro de colina, la lecitina, ¿no? Ahora, compuestos de GABAérgicos, el baclofeno, valproato de sodio, ¿no? Podría ser para espasticidad. Compuestos serotoninérgicos, la L5-hidroxitriptano, clorhidrato de buspirona, ¿no es cierto? Básicamente son tratamientos paliativos, ¿no? El pronóstico lamentablemente es gradualmente progresivo, ¿no? O sea, va a tener un final también desalentador, ¿no? Hay una imagen, mira, ¿no? El paciente cómo está caminando, tiene el apoyo, no puede caminar, ¿no? Es por una ataxia hereditaria, ¿no? Congénita. Y algunas palabras de las ataxias cerebelosas autosómicas recesivas, en este caso la ataxia de Friedreich. ¿Cuáles son las características clínicas? Es causada por un gran aumento del número de repeticiones del trinucleótido guanina y doblemente adenosina, ¿no? Dentro del primer intrón del gen FRDA, el brazo largo proximal del cromosoma 9, mira acá dice, 9Q13-Q21.1. Imagínense, yo imagino que esto, pues los que manejan toda la parte genética se lo saben esto, ¿no? Miren lo complicado que es. Esto da lugar a la expresión disminuida de la proteína diana, ¿no es cierto? Cuando aparece esto, la proteína diana, que es la frataxina, se va a alterar. Y a la disfunción del sistema nervioso central y periférico, así como en el corazón. Se inicia antes de los 25 años de edad con ataxia cerebelosa, disartria, arreflexia, signos piramidales, pérdida de la sensibilidad vibratoria, propioceptiva, neuropatía sensorial axonal, deformidades esqueléticas y cardiomiopatía hipertrófica para variar, ¿no? Entonces, miren ustedes, todas las alteraciones que podemos encontrar en un paciente con esta enfermedad, ¿no? Una combinación, ¿no?, de sintomatología. ¿Cuál es la etiología y la fisiopatología, pues, de la ataxia de Friedreich? Comienza el intrón del gen FRDA, codifica una proteína nueva de 210 aminoácidos, que es la frataxina, que está implicada en la función mitocondrial y en el metabolismo del cálculo. Entonces, cuando se altera esto, pues aparecerá todo este problema de la atrofia, etcétera, ¿no? La repetición expandida interfiere con la transcripción de la FRDA, conduciendo a la disminución de la expresión de la proteína esta, ¿no? Estamos mencionando. La proteína completa, la pérdida completa de esta proteína es incompatible con la vida. Tiene que alterarse, pero estará, digamos, en menor nivel, pero si desaparece totalmente es incompatible con la vida, como menciona, ¿no? Me imagino para que funcione pues todas las células en forma normal del sistema nervioso. Ahora, la expansión más grande de GAA, o sea, el triplete guanina, adenosina, se correlaciona con una expresión más baja de la frataxina, con edad de inicio de precoz y pérdida de la deambulación a corto tiempo. O sea, todos estos factores tienen que ver, pues, con la enfermedad. Los síntomas de la ataxia de miembros inferiores se inician en la adolescencia, progresan, que involucran hasta los miembros superiores, la musculatura craneal, de modo que a los 25 años los síntomas neurológicos ya están establecidos, totalmente, ¿no? Una ataxia incapacitante. Encontraremos en el paciente cifoescoliosis, pie cabo en el 90%, cardiomiopatía hipertrófica, disartria atáxica. Es muy interesante que recuerdan, hay varios tipos de disartria atáxica, espástica, etcétera, atáxica, porque no hay una adecuada coordinación de los músculos que tienen que ver con la articulación de la palabra, de las cuerdas vocales, pues se llama disartria atáxica. Temblor cerebeloso bilateral, hay una dismetría, uno quiere agarrar un vaso y la mano se va de frente y el vaso se lo lleva de encuentro, ¿no? Se llama dismetría, ¿no? Entonces hay que recordar nomás simplemente pues todas las funciones normales del cerebelo, y cuando se altera vamos a encontrar toda la semiología, ¿no? ¿Qué cosa vamos a encontrar? La adiadococinesia, ¿no? Es cuando al paciente le dicen que haya la cronosupinación encima de los muslos, ¿no? Hacer un movimiento secuencial y el paciente no lo va a poder realizar. Esa secuencia se hace normalmente cuando el cerebelo funciona normal, es la adiadococinesia.
Los reflejos profundos ausentes, va a haber una hiporreflexia, ¿no? Porque hay degeneración del axón en las fibras aferentes, que es la vía de ingreso para los reflejos. Esa es la razón de que los reflejos profundos están disminuidos. Vamos a encontrar respuestas extensora plantar, o sea, vamos a encontrar Babinski bilateral por compromiso de la vía piramidal. La sensibilidad vibratoria está alterada en las 4 extremidades, ¿no? Uno le pone el diapasón y no lo puede reconocer o no lo siente, ¿no? El sentido de posición articular deteriorada en las 4 extremidades. Uno agarra el dedo índice o uno de los dedos y le dice que con los ojos cerrados, si usted le hacen arriba, abajo, o sea, el paciente tiene que, digamos, seguir la secuencia normal. Cuando no, en este caso está perdido eso, ¿no? Hay la marcha paretoespástica, ataxia cerebelosa, ataxia sensorial, miren. Es muy grave en un paciente, ¿no? Miren cómo está el cerebelo. Una atrofia marcada. Igual, miren acá. Entonces el diagnóstico se hace por neuroimagen, ¿no? Bueno, en las ataxias dominantes espinocerebelosas hay hasta, me parece, 7 tipos, ¿no? Así lo catalogan. Ataxia dominante espinocerebelosa, tipo 1, digamos así. Tiene sus características clínicas, ¿no? En todo caso, la idea no es que ustedes, no quiero torturarlos, asustarlos, ¿no? Sino para que tengan una idea que existen estas enfermedades, ¿no? Son un poco raras, pero existen. No todo después es ACV, no todo es meningitis, ¿no es cierto? Tumores, ¿no es cierto? Existen estas patologías. Miren, suele comenzar, la tipo 1 se llama esto, ¿eh? Ataques dominantes espinocerebrosos, tipo 1. Suele comenzar entre la tercera y cuarta década, se manifiesta por ataxia en la marcha, parece en la mirada conjugada, lentitud de los movimientos sacádicos, ¿no? Sacádicos cuando uno mueve a la derecha a la izquierda, ¿no? En forma voluntaria, ¿no? Hay arreflexia distal, disfagia que suele producir neumonía por aspiración, se debe a una mutación que se produce en la expansión del triplete citosina, adenina, guanosina, ¿no? Ahí está el problema. Es lo que han encontrado los autores, investigadores. Hay una clara relación entre el tamaño de la expansión y la gravedad de la enfermedad. O sea, cuanto más se multiplica y más expansiones alteradas, pues, la enfermedad será mucho más grave, pues, ¿no? El tipo 2, ¿por qué se caracteriza? Miren, comienza entre los 2 a 65 años. El cuadro clínico incluye ataxia cerebelosa, disartria, temblor y oftalmoparesia, que ya compromete el ojo. La mitad de los pacientes tienen hiporreflexia. Su base genética es también una expansión del triplete citosina, adenina, guanosina. En la región que codifica una proteína denominada la ataxina 2, ahí está el sustrato, ¿no? La alteración de esta ataxia tipo 2. Y la tipo 3 le llama enfermedad de Machado-Joseph Machado, así se le llama. Se describió en dependientes portugueses de esos apellidos, ¿no? En un grupo de familias en Portugal, ¿no? Y le pusieron ese nombre y le pusieron tipo 3. Los pacientes se presentan con una combinación de ataxia, neuropatía periférica, amiotrofia neurógena, parkinsonismo, oftalmoparesia externa, distonía y espasticidad. Entonces, bien, un conjunto de manifestaciones neurológicas complejas, ¿no? Que involucra pues al cerebelo, a los nervios periféricos, a los músculos, al sistema extrapiramidal, a los oculomotores. Hay alteraciones en el tono, la vía piramidal, y espacia también una alteración de toda la vía piramidal. Miren todo lo que encontramos. La idea de comienzo se relaciona inversamente con el tamaño de la expansión, ¿no? La citosina, adenina o adenosina, como ustedes ven. La tipo 4, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por la asociación de ataxia y polineuropatía periférica axonal sensitiva, así se llama. O sea, un problema del cerebelo y una alteración de los nervios periféricos, ¿no? Por compromiso del axón y fundamentalmente de los axones sensitivos. Está ligada al cromosoma 16, pero no se conoce aún la mutación, ¿no? La tipo 5 se caracteriza por la presencia de ataxia pura con disartria. Se ha ligado al locus del cromosoma 11, independiente de la familia del presidente de Estados Unidos, Lincoln, ¿no?
le han puesto en la taxa tipo 5. Es una variedad de la evolución particularmente lenta y benigna, felizmente. La tipo 6 se manifiesta por ataxia en la marcha, comienza entre los 28 y 50 años con disartria y alteraciones leves de la sensibilidad propioceptiva. Se debe a una expansión del triplete CAG en el gen que codifica el canal del calcio del tipo PQ del cromosoma 19, ¿no? Qué complicado. El tipo 7 se caracteriza por la asociación de ataxia cerebelosa con degeneración pigmentaria de la retina y una distrofia de la mácula, miren. También se debe a una expansión del triplete CAG en el cromosoma 13 es acá, ¿no? Entonces, mira, son 7 tipos de ataxias que, digamos, es un poco difícil, pues, de diagnosticar, diferenciarlos, ¿no? No sé si en realidad podremos encontrarlo en la clínica, ¿no? Bueno, para resumir acá, pues, ¿no? El problema del cerebelo, ¿no? Entonces, la ampliación acá y, entonces, el examen idóneo, ideal, es pues, una resonancia magnética, y como dijimos al comienzo, en todo caso, el objetivo de diagnosticar adecuadamente es de encontrar una lesión secundaria o una ataxia secundaria, ¿no? Que puede ser curable, ¿no? Quirúrgicamente o médicamente, ¿no? Y si descartamos todo eso y llegamos a la conclusión de que es una ataxia hereditaria, pues ya ves, la literatura está diciendo que es de evolución progresiva, ¿no? Y finalmente va a tener pues un final trágico, ¿no? Muy bien. Solo me queda decirles gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Es un tema bastante árido, como les dije al comienzo, ¿no? La idea es que tengan algún concepto, ¿no es cierto? Sobre todo de qué es ELA, que existe esto, la ataxia, algunas características, ¿no es cierto? En ambos casos lo que hay que ver, como les decía hace un instante, hay que ver una causa secundaria que tenga una solución, pues, ¿no? Entonces, si no encontramos eso, entonces la enfermedad, mire, ¿no? No sabemos la etiología, no hay tratamiento y el pronóstico es malo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. A ver. Ya vamos a dejar. Creo que no hay nadie. Le preguntaré al delegado, pues, Ítalo. Sí, doctor. A ver, para saber si están ahí, pues, ¿no? Ya se han ido todos. No, sí estamos acá, doctor. Ah, ya. No sé, creo que no hay ninguna pregunta. Creo que se entendió bien. Ah, ok, me alegra entonces. Nos veremos en la siguiente. A mí me toca una clase y no me voy a terminar con ustedes. ¿Listo? Les deseo mucha suerte, pórtense bien. Detenemos la presentación. Entonces, que les vaya bien, ¿ah? Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Gracias. Chao. Hasta luego, Cuídese. doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao.